Entonces, chiquillas y chiquillos, la única dificultad que tiene Zoom es que las clases duran 40 minutos nomás, porque estamos ocupando la aplicación gratis, ¿ya? Por lo tanto, se va a cortar a los 40 minutos y tendríamos que entrar nuevamente con el mismo link, porque ese link es personal, ¿ya? Ya, súper. Por lo tanto, me gustaría hablar unos ciertos puntos antes de comenzar la materia, ¿ya? Que va, bueno, primero que todo les quiero comentar que estamos en una situación, bueno, ustedes como futuros profesionales y técnicos de la salud, ¿no es cierto? Comprenden más o menos la situación que estamos viviendo, es bastante complicada, de incertidumbre, y yo creo que a modo personal les quiero transmitir que se cuiden principalmente, que no se expongan ya, porque este virus tiene una muy rápida propagación, es muy fácil de propagar. Y bueno, las personas que más sufren con este cuento son nuestros padres. Si es que vivimos con nuestros papás, eh, va a ser un poco complicado. Ya estamos viendo lo que está sucediendo en Italia, ya. Exactamente. La gente de tercera edad, ya. Por lo tanto, depende de nosotros el poder controlar este asunto. Y si realmente no necesitamos salir, quedémonos en casa. Esa es la única recomendación que doy, ¿ya? En ese mismo sentido, Duoc tomó la determinación de, a modo de protección, de no realizar las clases presenciales, obviamente, y realizarlas a través de streaming, ¿ya? Para que podamos seguir con el hilo de la materia y que no sea un tiempo perdido, ¿correcto? Por lo tanto, como les comentaba anteriormente, tenemos dos alternativas, Collaborate y Zoom. Si es que Zoom nos da muchos problemas, nos cambiaríamos a Collaborate, ¿ya? Pero hasta el momento Zoom ha funcionado súper bien con mis otras clases, ¿ya? Espero que todos vayan escuchando bien. Ya, eso es con respecto eh, a nivel personal que les quería transmitir, ¿ya? Con respecto a la asistencia, a estas clases se pasa asistencia, ¿ya? Pero la primera clase, como siempre tenemos dificultades, la gente que no esté va a quedar ausente, pero justificada, ¿ya? Y si recordamos la presentación que di la primera clase, quedar ausente justificado no afecta el promedio porcentaje del 75% obligatorio que me pide Duoc, ¿ya? Por lo tanto, no estaríamos afectos a ese porcentaje, ¿ya? No nos afectaría. ¿Correcto? ¿Se entiende? No, del bono. El bono para la familia, los, ¿Hay alguien que a tiene los el micrófono jefes, abierto? No sé quién es. jefes de hogar que Marcela. le Marcela, parece religiosa. Marcela, por favor, ¿Ah? 50. coloca No, el mute. no, 50, ahí estoy escuchando. 50 por niño, 50 por jefe de hogar. Si tú y tu pareja estaban sin trabajo, No sé si la puedo mutear yo. La verdad que no sé si tiene convalidación, pero sí te puedes eximir. Lamentablemente no hemos desarrollado nuestro diagnóstico, eso que van veremos, ¿ya? Pero ténganlo por seguro que esa oportunidad no la han perdido, pero un tema cuando se normalice todo este asunto, la van a poder rendir, ¿ya? Porque recuerden que hay una prueba de diagnóstico que si tiene el 70% más, te exime de este ramo, ¿ok? Pero por el momento no lo podemos hacer porque no podemos ir a la facultad por nuestra salud, ¿ya? Eh, me gustaría ver algo. en la muy. Mira, Marcela todavía tiene... Marcela, Marcela Adriasola, por favor, ¿puedes colocar tu micrófono en mute, en mute, Y ahí abajo? sale que cuánto ganaba. Y en ese papel que te dio la vieja, ese del contrato de los 6 meses.
Eso llévalo. Dile que había niña llamada para que me quitan. El papel que te dio las vacaciones se te... Quiero saber si ahora están escuchando a Marcela porque la muteé, ¿ya? ¿La están escuchando todavía? Eso no entiendo muy bien del programa, si yo puedo mutear a las personas. ¿Ya no? Ya, perfecto. Ya, ese es el principal problema, son que si todo, ya, si todo hablamos se colapsa el cuento. A ver, Ana dice, a mí me dijeron que no se podía convalidar, solo me saqué la información de matemáticas, hay que hacerlo otra vez porque cambió la malla, ya. Ese tema no lo sé, la verdad, no sé si hay convalidación, discúlpenme con respecto a eso. Tendrían que consultarle al jefe de carrera. Hay gente que no puede entrar. Necesitamos obviamente descargar Zoom y conectarnos a través de, idealmente, de una buena conexión y computador, yo recomiendo. ¿Ya? El tema de, por favor, mándenle el link. ¿Tienen un WhatsApp? Les pido por favor que transmitan el link. Ya, gracias. Ya. Por lo tanto, el tema del horario de clases va a ser muy semejante al horario presencial, ¿ya? Nosotros deberíamos haber partido las clases a las 8:30, entonces a esa hora más o menos lo vamos a hacer, ¿ya? Como esta es la primera clase, quise que nos conectáramos un poquito más tarde. Dentro de lo que podemos hacer aquí en Zoom, yo les puedo compartir pantalla, puedo tener, por ejemplo, les voy a compartir mi pantalla de computador, ¿no es cierto? También les puedo compartir un pizarrón, que eso lo vamos a ver después, ¿ya? En donde yo voy a poder rayar. Y eso, ustedes pueden reaccionar por chat, que ya lo saben, emoticones, y también pueden, si es que tienen duda, por favor, habilitar su micrófono, preguntar, y luego lo deshabilitan, ¿ya? No es necesario que coloquen el video porque, bueno, eh, creo que no importa mucho que nos veamos, ¿ya? Ya. Entonces me gustaría saber si hay dudas. Si hay dudas con lo que he señalado. Ya. Súper. Por lo tanto, si no hay dudas, vamos a empezar con un poco de materia. Por lo tanto, yo me voy a conectar a través de mi tablet. Por favor, voy a desactivar mi video. Y por favor, insisto, si se desconecta, se conectan con el mismo link, que va a ser ese. ¿Ya? Porque las clases aquí en Zoom solamente pueden durar 40 minutos. Ya. Nueva reunión. Iniciar reunión. Igual somos poquitos, o sea, faltan hartos compañeros. Ya. Por lo tanto, les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a pasar la clase. Tengo un poco rayado este tema, pero bueno. Voy a ir borrando. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora, chiquillos? Vamos a trabajar en base a nuestra guía número 1, que si no la tienen, se las puedo mandar después al mail. ¿Ya? Y en esta guía número 1 vamos a ver al principio
nos señala la operatoria con números, ¿ya? Esperen un poquito, me va a sonar que necesito sonarme. Ya. Por lo tanto, en nuestra primera parte nos hablan del origen de las matemáticas, ¿ya? Y en verdad eso como que no nos interesa mucho, solamente el origen, obviamente surgió la matemática y los números para poder contar de forma entera, ¿ya? A través del tiempo. Pero quisiera ver algo un poquito más detallado. Voy a borrar esto. Y le voy a dar zoom para que lo veamos mejor. Nosotros tenemos una serie de conjuntos, chiquillos, de números, ¿ya? Están los números naturales, ¿ya? Que involucran al 1, a los números primos y a los números compuestos, ¿no es cierto? Eh, También tenemos otro grupo que se llama los enteros, que involucra a los números naturales, ¿no es cierto? Pero también al cero y al negativo. O sea, el cero y negativo no pertenece a los números naturales. ¿Ya? Por lo tanto, repito, los números enteros involucran a los números naturales y al cero y negativos. ¿Ya? Después tenemos otro conjunto más grande, perdón, otro conjunto más grande que se llaman los números racionales. ¿Ya? ¿Y qué involucran los números racionales? Los números enteros, pero también los no enteros. ¿Y qué quiere decir con estos números no enteros, chiquillos? Que tenemos fracciones propias y fracciones impropias. ¿Cuál es la diferencia de las fracciones propias e impropias? Lo voy a explicar acá abajo con dos ejemplos claros. Este primer número corresponde a una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. 4 es menor que 5. ¿Ya? Y en este caso es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. ¿Ya? Esa es la única diferencia. ¿Correcto? Por lo tanto, vamos súper bien. Ya entendimos cuáles son los enteros, cuáles son los no enteros, y estos dos crean los números racionales. Y los números irracionales, tenemos los irracionales algebraicos, que vienen de la álgebra, que puede ser un número raíz de 2, ¿ya? Y los irracionales trascendentes, que es otro número, son números especiales, por ejemplo, el pi, ¿ya? O Euler, ¿ya? Son números infinitos, que no se pueden representar como una fracción, ¿ya? Y bueno, todos estos conjuntos de racionales e irracionales nos crean los números reales. A todos los números, ya sea irracionales o racionales, forman parte del mundo real en matemáticas. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, aquí tenemos que definir los números naturales, enteros, racionales, pero la verdad que nuestro curso es de bastante práctica y no de definición, ¿ya? Aquí voy a borrar esto. Entonces, aquí nos muestran en primera etapa los números enteros, ¿ya? ¿Y qué son los números enteros? Aquí se explica en esta recta numérica
que tenemos el 0 aquí, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Aquí tenemos los números positivos y los números negativos. Así lo podemos representar en una recta numérica. O sea, tenemos el 0 y a la derecha siempre van los positivos y a la izquierda van siempre los negativos. Por lo tanto, veamos aquí. Si desarrollamos, chiquillos, una resta de números súper simple, 5 menos 3 nos da 2, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos representar en la recta numérica? Partimos del 5 y nos corremos 3 puestos hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Y llegamos al 2. Así lo podemos representar, ¿no es cierto? Esta resta en la recta numérica. ¿Ya? Lo mismo sucede si el resultado fuera un número negativo. Tenemos 3 menos 5. Eso nos da menos 2. Por lo tanto, partimos del 3 y nos corremos 5 puestos. 1, 2, 3, 4 y 5. Se ve claramente representado. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Van entendiendo? No tiene mucha dificultad. Por favor, la persona que no entienda, habilita su micrófono y me dice. No hay ningún problema. Aquí me gustaría hablar un tema bastante básico de la suma y resta de números, negativo y positivo. Nosotros tenemos que entender, chiquillos, que cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos un 2 menos, menos 4, ¿qué resultado nos daría? ¿Pueden escribirlo en el chat? 6. Súper bien. Ese 6, ¿por qué? Porque siempre cuando tenemos un menos, chiquillos, eso se convierte en un más. Eso lo tenemos que entender y acordarnos siempre, para no cometer un error, ¿ya? Por lo tanto, vamos resolviendo algunos ejercicios de acá. Hagamos este. 2 menos 7 nos daría menos 5. ¿No es cierto? Correcto. En este ejercicio, 7 menos 2, ¿cuánto nos daría? Menos, acuérdense que cambia más, por lo tanto, quedaría 7, menos es más 2. Y eso, menos 5. ¿Ya? Espero que se entienda. Profe, no se escucha el audio. Ya. A ver. Por favor, revisa tu conexión a internet. Es verdad. Y si es posible, conecta mediante notebook o PC. Evitar el celular. Ya. Por eso les decía que la primera clase que hago yo, chiquillo, es solamente informativa porque siempre hay personas que no escuchan, ¿ya? Pero si no hago la clase, vamos a tener una semana completa sin materia. Por eso me gustaría realizarla nomás, ¿ya? Ahora. Diana, Ya, hay alguien que tiene el micrófono 20 encendido. para las 10. Marcela, por favor, desactiva tu micrófono. A ver. Entonces, ¿quién está hablando? Por favor, todos desactiven su micrófono y cuando tengan dudas lo activan, para que no nos acoplemos.
No sé quién estaba hablando. Ya. Entonces, siguiendo con la idea, chiquillos, eh, ya vimos la suma, ¿no? Y la resta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos un número positivo, por ejemplo, 3 positivo, por un número negativo? ¿Cuánto nos daría? Menos 6. Súper bien, Alejandra. O sea, perdón, Felipe, súper bien. Nos da menos 6. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar la multiplicación 3 por 2 nos da 6, pero tenemos que entender que si multiplicamos un positivo por un negativo, siempre nos da un negativo, ¿ya? Y si multiplicamos un negativo por otro negativo, ¿cuánto nos da? Positivo, ¿ya? El orden de los factores no afecta el producto, es decir, negativo por positivo me da negativo, ¿ya? Exactamente, súper bien, Alejandra. Mismo signo queda en positivo en la multiplicación, muy bien, y distinto signo queda en negativo, muy bien. Buena explicación. Entonces, voy a borrar esto. ¿Cómo sabemos, chiquillos, que esto es verdad? Que la multiplicación de dos negativos, por ejemplo, me da positivo. Podemos comprobarlo, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos comprobar? Con esto, con esta idea, ¿ya? De Laplace, del matemático Laplace. El matemático Laplace dijo que cualquier número, el número generalmente se va a representar con letras para explicaciones, ¿ya? Porque después es más fácil, porque después solamente cambiamos las letras por números. Entonces partimos con un número negativo y si lo multiplicamos por un cero, siempre nos da cero. Eso lo sabemos. Cualquier número multiplicado por cero nos da cero, ¿no es cierto? Ok, teniendo eso en consideración, continuamos con nuestra idea. Tenemos menos a y lo multiplicamos por cero, ¿no es cierto? Pero este cero lo vamos a escribir de otra forma. Menos b más b, ¿no es cierto? Porque menos b más b nos da cero, ¿correcto? Por lo tanto, hacemos la propiedad conmutativa, el primer término por el a por el primer término y después el a por el segundo término, ¿no es cierto? Este menos a por el primer término sería menos a por menos b. Me cuesta escribir un poquito, chiquillo, que no es preciso el lápiz. Y después el menos a por más b, ¿no es cierto? Y eso me quedaría menos a por b. ¿Vamos bien? Entonces esto, si lo vemos, tenemos una especie de ecuación, ¿ya? En donde tenemos dos multiplicaciones por este lado y una igualdad con cero. Cuando tenemos una igualdad podemos pasarlo al otro lado cualquier número. Por lo tanto, este lo bajo, lo mantengo y digo menos a por menos b. Y este chiquillo lo traspaso al otro lado. ¿Y cómo lo puedo traspasar al otro lado de esta multiplicación? Cambiándole el signo, ¿ya? Entonces me quedaría, si es negativo esta multiplicación, me da positivo. A por b. Entonces ahí tenemos nuestra explicación de por qué es igual, ¿ya? Porque aquí tenemos
la multiplicación de dos negativos, y aquí tenemos la multiplicación de dos positivos, y es exactamente lo mismo, ¿ya? Esa es la explicación. Chiquillo, el programa me avisó que quedan 10 minutos, ¿ya? Entonces, cuando queden 2 minutos más o menos, voy a terminar la clase y nos metemos nuevamente, ¿ya? Perfecto, con el mismo link, acuérdense. Ya. Viendo el tema de la multiplicación, que nos tenemos que acordar de ese juego de signos, vamos a ver los números reales, ¿ya? Y su representación decimal. Perfecto. Aquí lo tengo todo rayado. Voy a borrar todo. Y ya. Entonces, veamos este número. Este es el importante. 7,64. Ya, lo voy a escribir acá abajo. El 7,64 es un número especial. ¿Por qué? Porque tiene parte decimal. La parte decimal la llamamos a lo que está hacia la derecha de la coma. Esto. ¿Ya? Esa es la parte decimal. Tenemos una coma y esta es la parte entera. ¿Correcto? ¿Y para qué sirven estos números, chiquillos, decimales? Siempre cuando tenemos decimales, tenemos un número con mayor precisión, ¿ya? Es decir, por ejemplo, no es lo mismo demorarse 7 horas en desarrollar, no sé, un ejercicio, ¿ya? O estar haciendo deporte, que estar 7 horas, 64, ¿ya? ¿En qué parte estoy haciendo más ejercicio? En el 7,64. ¿Por qué? Porque el 64 me está diciendo que hice un poquito más de 7, ¿no es cierto? Y si lo representamos en la misma recta, tenemos el 7 y tenemos el 8. Entonces, entre medio de estos dos números enteros tenemos infinitos números, ¿ya? Infinitos números. Que todos esos números tienen parte decimal. ¿Cuál es la mitad entre 7 y 8? 7,5, ¿ya? Entonces, si tengo 7,5, estoy justo en la mitad. Pero este número especial, ¿ya? Es 7,64, por lo tanto, está más o menos por aquí, quizás, ¿ya? Es decir, 7,64 está más cerca de 8 que de 7. ¿Se entiende? Entonces, chiquillo, la parte decimal me sirve para obtener mayor precisión del número, ¿ya? Sobre todo en medida. Otro ejemplo, ¿cuánto mides tú? 1,54, ¿ya? Si nosotros no ocupásemos la parte decimal, tú me dirías 1 metro o 2 metros. No habría nada entre medio. O seríamos enanos o seríamos gigantes, ¿ya? Ya, sí, voy a mandar Sí, Ana, voy a mandar la grabación, ¿ya? Tengo que consultar a dónde la tengo que subir, sí. Ya, ¿se entendió ese ejemplo? Sí, no. Por favor, respóndame, chiquillos, para no estar tan solo por la vida hablando. Ya. ¿Alguna duda? No. Entonces recuerden, tenemos una parte entera, una parte decimal. ¿Ya? Ahora quiero llegar a este tema súper importante. El tema de aproximar. ¿Ya? Veamos este número. Lo voy a anotar acá arriba. 145,58713. No hay un orden para nombrar esta parte decimal. Yo de repente le digo 58,713, 587,713. Ya es bastante desordenado.
como salga más rápido nomás, ¿ya? Pero se va entendiendo. Entonces, voy a borrar estos dos numeritos, estos últimos dos numeritos, y voy a dejar solamente el 7, ¿ya? Aquí, como ven, tenemos tres decimales, tres números decimales, el 5, el 8 y el 7. Esta posición de decimales tienen nombres específicos, ¿ya? Este se llama milésima. Este, donde está el 8, se llama centésima. Y este se llama décima, ¿ya? Esos son los nombres de la parte decimal. Tenemos la coma después, y si seguimos, esta es la unidad, esta es la decena, que no es lo mismo que docena, ¿ya? Cuando voy a comprar huevos, digo, me da una docena de huevos con O, docena. Pero esta es decena, ¿ya? Y esta es la centena. Todo tiene como... El mismo nombre nos va señalando un poco, nos va ayudando a comprender la situación. ¿Por qué? Porque volviendo a este número, esta es la milésima. Y milésima viene como de 1000, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Por qué? Porque si tomamos cualquier número, voy a colocar el 1 porque me es más fácil, y lo divido por 1000, acuérdense, milésima, 1000, este resultado me da 0,001. Si se fijan, el 1 quedó en la tercera posición, o justo como el 7, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Eso es como un pequeño truco para que nos acordemos. Siguiendo el mismo ejemplo, el 8 está en la parte centésima, ¿no es cierto? Centésima viene, me suena como 100. Entonces, si el número lo divido por 100, me va a dar 0,01 en la segunda posición. ¿Ya? Chiquillos, me va quedando 1 minuto 47 de Zoom. Conectémonos, o sea, desconectémonos y conectémonos. Voy a crear una nueva con el mismo link, ¿perfecto? O si no, se va a cortar y voy a quedar ya. Somos 22.